Bien, vamos a desarrollar de manera express, muy rápida, la consulta previa en el Perú, partiendo de un documento aprobado por el Ministerio de Cultura, que es la guía metodológica para la consulta previa de los pueblos indígenas. Esa va a ser nuestra guía, ¿sí? Y lo primero que encontramos en este documento es que señala que toda medida administrativa o legislativa que impacta en los pueblos indígenas debe ser objeto de consulta previa. Descartes preguntaría, ¿pero con cuáles? ¿Las positivas o las negativas? ¿Cuáles? La respuesta lo plantea este documento, y también no podía ser de otra forma porque el artículo 6 del convenio 69 de la OIT y el artículo 2 de la ley de consulta previa no distinguen. Y por lo tanto, si no distingue, Rosy, ¿qué debo concluir? Que debería incorporar tanto la medida administrativa o legislativa que afecta positivamente a los pueblos indígenas como aquella que le impacta negativamente. ¿Sí? Esa es la idea, que se consulte, ¿no? Que se consulte toda medida administrativa que les afecte, tanto positiva como negativa. Siguiente. El otro tema que podríamos tener dudas es, ¿y cuáles son los derechos colectivos de los pueblos indígenas? ¿Dónde están? La guía metodológica de consulta previa establece, a título de ejemplo, los siguientes, analizando para ello tanto el convenio 69 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, así como la ley de consulta previa y su reglamento. Y dice primero que los pueblos indígenas tienen derecho a la identidad étnica y cultural, el derecho a la participación, el derecho a la educación intercultural, el derecho a decidir elegir sus prioridades de desarrollo, el derecho a conservar sus costumbres e instituciones, el derecho a jurisdicción especial, el derecho sobre sus tierras y territorios, el derecho a la salud intercultural. Siguiente. Entonces, reconocemos esos derechos como objetos de consulta previa, pero no serían los únicos. Por ejemplo, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, ¿serían objetos de consulta previa? Si se relaciona con los pueblos indígenas, sí. El derecho a la vivienda, ¿no? Como queremos hacer una urbanización dentro de un territorio indígena, también. Entonces, esos derechos que plantean el Ministerio de Cultura simplemente son de carácter ejemplificativo, no son cerrados. Y lo otro que tenemos que tener muy claro es que el Perú, de acuerdo a las bases del Ministerio de Cultura, los pueblos indígenas identificados son 52. 52 pueblos indígenas. Si no estás en la base de datos del Ministerio de Cultura, ¿no eres pueblo indígena? No. Podrías no estar y el Ministerio de Cultura tendría que reconocerlo. ¿Por qué? Porque la condición de indígena, pueblo indígena, estricto sensu, se define por dos criterios. El primer criterio es el objetivo, el que yo genéticamente tenga sangre indígena, provenga de los pueblos originarios o descendientes, ¿no? Practique su cultura. Pero el otro, que es el determinante, de acuerdo a la OIT, es la autoidentificación. Como colectivo nos autoidentificamos como pueblo indígena y eso debe ser respetado. Estos criterios definen quién es un pueblo indígena y quién no. Por ejemplo, el hecho de que haya un grupo de pueblo de los Achanincas viviendo en una zona de Lima ¿hace que pierdan su condición de indígena? No. No, pero ya no viven en la selva, ya no toman agua del río, ya no cazan animales. No. No tener territorio no te elimina la condición indígena. Y el ejemplo más emblemático es el caso de los afrodescendientes.
que no tienen territorio, pero sí se les considera parte de los pueblos originarios. Tenemos afrodescendientes aquí también en Perú. Profesor, pero no son como los achanincas, ni como los chipibos, ni como los aguajú. ¿De acuerdo? Ese es otro punto importante. Que para ser reconocido como pueblo indígena no necesariamente debe conservar la totalidad, el 100% de mi cultura original. Podría tener un porcentaje parcial y seguiría siendo considerado indígena. ¿Sí? Es importante. ¿Qué pasa cuando el Ministerio del Ambiente aprueba un proyecto de decreto supremo que quiere modificar la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental en cuanto a lo que es participación ciudadana y la aprobación del estudio de impacto ambiental? Si sabemos que los estudios de impacto ambiental pueden afectar a los pueblos indígenas en la medida que la mayoría de actividades extractivas, productivas, económicas se desarrollan en sus territorios, donde hay hidrocarburos, minerales, recursos forestales, etc. ¿Debería consultarse esa norma? ¿Sí o no? ¿Qué piensas, Vanessa Falcón? Vanessa dice que sí. ¿Han escuchado? Pues, tibia. Pueden ver su video, que está colgado en el canal, donde ella explica por qué los estudios de impacto ambiental deben ser objeto de consulta previa. ¿Sí? No vamos a resumirlo, pero básicamente, si te decimos que toda medida administrativa que afecta a los pueblos indígenas debe ser objeto de consulta previa, el estudio de impacto ambiental, si tiene en su línea de base social identificados a pueblos indígenas, debe ser objeto de consulta previa, ¿sí o no? Claro, porque les afecta. La medida administrativa también se llama concesión, también se llama estudio de impacto. ¿Y qué pasa cuando la medida administrativa, llámese una norma como esta propuesta de modificación del reglamento de la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, se va a modificar y no les quieren hacer consulta a los pueblos indígenas? ¿Qué puede ejercer? El derecho de petición de consulta previa. Y Orpio y la Confederación Nacional Agraria le han dicho al Ministerio del Ambiente: consúltame esta norma, consúltame. ¿No? Y a la semana sale una norma en el peruano que publica el proyecto del procedimiento de certificación ambiental único del SENACE. Va a haber un nuevo procedimiento de certificación ambiental solo para el SENACE, donde se van a aprobar estudios de impacto ambiental. Ya saben que el SENACE tiene competencias sobre minería, hidrocarburos, electricidad, transporte, entre otros. ¿Creen que esa norma debió ser objeto de consulta en la medida que pueden haber proyectos que impacten a pueblos indígenas, como lo hemos planteado en el caso de las Bambas, en Tía María, en Conga, etcétera? Bueno, claro que sí, no hay que dudar. Las protestas, muchas de la conflictividad en el Perú, se debe a que no se pregunta a la población afectada indígena sobre si están de acuerdo a la manera como se va a ejecutar el proyecto, y se impone una decisión estatal. Ojo, y acá hay que hacer hincapié. Lo que estamos pidiendo es un diálogo intercultural para ponernos de acuerdo sobre algunos puntos en la ejecución del proyecto. No estoy pidiendo que se paralice el proyecto o que no vaya el proyecto, porque la consulta previa no otorga derecho de veto. ¿Sí? Claro, profesor, entonces ¿para qué sirve la consulta previa si hay un proyecto que impacta en la cultura y en el ambiente? Bueno, si no estás de acuerdo con el proyecto y tienes fundadas razones técnicas y legales por las cuales este proyecto va a traer perjuicio a la salud y el ambiente, podrías interponer una acción de amparo y allí discutir sobre la viabilidad o no del proyecto. Pero la consulta previa en realidad es una etapa, un procedimiento que lo que busca es dialogar entre pueblo indígena y Estado. Muchos, me incluyo, hemos pensado que la consulta previa no solamente debería ser un mecanismo democrático en la toma de decisiones del Estado, aplicable a los pueblos indígenas, sino también a las políticas públicas. Por ejemplo, los estudiantes tendrían que tener derecho a un diálogo antes de tomar decisiones, por ejemplo, sobre sus prácticas profesionales.
constitucionales, sobre su cesiga y llegar a acuerdos. Y si no se llega a acuerdo, la autoridad toma la decisión, pero al menos hay un diálogo previo porque me vas a afectar mi futuro. Imaginemos que la carrera se va a extender al 7º año y ustedes no tengan derecho a opinar. ¿Sería justo? Claro que no. Y entonces vienen las protestas, y entonces vienen las tomas. ¿Cómo evito eso? Promoviendo el diálogo. ¿Cómo hago que no sea indeterminado y se alargue al infinito? Poniendo un plazo. La consulta previa tiene un plazo de 120 días. El promedio de las consultas previas, de acuerdo a mi querida amiga Ana Leiva, en un libro que recomiendo que se llama Consúltame de verdad, es 60 días. O sea, voy a perder 2 meses solamente dialogando. Rodrigo, me parece razonable. Rosy, me parece razonable. Para un proyecto que puede tener 20 años de duración, 30 años de duración. ¿Sí? Por eso en Colombia existe la consulta popular, que yo la aplicaría también, por ejemplo, para los estudiantes, la consulta popular universitaria. Por eso es interesante aprender mecanismos democráticos para poder tomar decisiones. Y ni la consulta popular de Colombia, ni la consulta previa de Perú, tampoco hace que la población afectada imponga una decisión al Estado, sino permite el diálogo, permite democráticamente ponernos de acuerdo, hasta donde podamos. Y eso es lo que no tenemos. Por eso es tan importante aprender de la consulta previa de pueblos indígenas para nuestra democracia avanzar a un proceso donde haya una mayor pacificación a partir de conversar nuestro destino, nuestro futuro. Pero bueno, por ahora solo la consulta previa a los pueblos indígenas es la realidad de acuerdo al artículo 6 del Convenio 50. ¿Qué pasa si la petición de consulta formulada al Ministerio del Ambiente para que consulte las normas del Sistema Nacional de Impacto Ambiental que está cambiando y que afectan a pueblos indígenas no se consulta? ¿Qué pasa si la petición de consulta del estudio de impacto ambiental que afecta a los pueblos indígenas es denegada por la autoridad competente que sería el SENASA? Se puede apelar, ¿sí? Pero la pregunta que Nieto imagina, lo veo en su rostro, me hace es: ¿y cuánto tiempo tenemos que esperar a partir de la petición formulada? Si muchas de las normas dicen que tengo 10 días hábiles para poder dar mis aportes de la participación ciudadana, o al más 20 días. El artículo 9 de la ley de consulta previa y el 9 del reglamento dice 7 días. Si en 7 días no te he respondido, aplico silencio negativo. Y luego interpongo el recurso de apelación ante la autoridad que me denegó la petición de consulta, que sería el Ministerio del Ambiente, que sería el SENASA, según corresponda a los ejemplos planteados. ¿A dónde va a subir esa apelación? Al Viceministerio de Interculturalidad. Y este a su vez tiene otros 7 días, la norma dice calendarios, pero digamos que sean hábiles para estar acorde con nuestra 2744, que tanto idolatra nuestra querida facultad. Y luego de eso, si no me responde el Viceministerio de Interculturalidad, se entiende denegada la petición de consulta. ¿Qué camino me queda? Rosy. ¿Su nombre? Alonso. Alejandro. Sage. Jonathan. Perfecto. Ahí está. Un recurso de amparo. El Tribunal Constitucional ha establecido que la vía idónea para la omisión de consulta es el recurso de amparo. No olvidarse. Sigamos avanzando y imaginemos que la autoridad competente aceptó la petición de consulta y continuemos con el procedimiento administrativo. Sigue. Pero antes otro ejemplo. Pongamos un ejemplo de verdad. ¿Sí? El caso de la línea de transmisión eléctrica de Iquitos
a Moyobamba. El proyecto va a beneficiar a Quito que tenga luz, pero todo el recorrido de los postes de electricidad, ¿sí?, de las torres de alta tensión, va a pasar por territorios indígenas. Y si Senchi me pregunta, ¿y también le van a dar luz a ellos? No. Esa luz es para Iquitos. Y la autoridad competente por inversión y el MTC establecieron que no debería ser objeto de consulta porque estaba dentro de la excepción de exoneración de consulta previa porque es un servicio público. ¿Eso ustedes consideran que está bien o no? Rollo. Alejandro. Hemos dicho que uno de los derechos que te puede afectar para que haya consulta es territorio, identidad étnica, medio ambiente, se afecta. No sé ustedes, pero yo sí creo que debe ser objeto de consulta porque les afecta y encima no tienen ningún beneficio. O sea, quizás me podría quedar un poco callado, estimada Seichi, si algo de luz me cayera a mí, bueno, asumo los costos, porque para hacer tortillas supongo que se rompen los huevos, pero ni siquiera esa lógica Roger puedo aplicar porque no me va a llegar luz a mí, y sin embargo van a deforestar mi territorio, va a impactar en mi cultura. ¿Y en qué se basan las autoridades competentes para decir que no hay consulta previa? Se basan en la disposición 15ª del Decreto Supremo 001-2012 MC del reglamento de la ley de consulta previa, que establece lo siguiente: la construcción y mantenimiento de infraestructura en materia de salud, de educación, así como las necesarias para la provisión de servicios en coordinación con los pueblos indígenas, está limitada a beneficiarias, no requerirá ser sometidas al procedimiento de consulta previa previsto en el reglamento. O sea, básicamente lo que te está diciendo es que lo que dice el artículo 6 del Convenio de Ginebra, dice toda medida administrativa y legislativa que afecta a pueblos indígenas debe ser objeto de consulta, que lo repite el artículo 2 de la ley de consulta previa, no debe ser considerado válido, legal o constitucional, sino que el reglamento, desnaturalizando estas normas, puede establecer una excepción. ¿Eso es correcto, Lucía? Que el reglamento vaya más allá de lo que inicialmente se previó. ¿Qué acción, qué recurso como futuros abogados interpondrían cuando observan que la disposición de un reglamento escapa de la ley que estaba reglamentada? Efectivamente, claro, una acción popular, no hay que dudar, es una acción popular. Sigue. Pero, para que vean antes de su pregunta a qué me refiero, todo eso que está en rojo es la línea de transmisión. Iba a cruzar el abanico del Pastaza, zonas cercanas a áreas protegidas y territorios indígenas. O sea, va a haber un impacto ambiental, sí o sí. Dígame su pregunta, Lucía. Y siguiente, Vanessa. no, o sea, solo que me llamó la atención que la redacción del reglamento indicaba que en ese caso excepcional no era de aplicación el procedimiento previsto en este reglamento. O sea, no, claro, no hace una alusión a la ley. No sé si en todo caso podría yo esperar que hubiera un reglamento, o sea, un procedimiento reglamentado de manera distinta para los casos de servicios públicos, educación, salud y demás. Claro, esto, a propósito de tu reflexión, es básicamente cuando le encargo a alguien que reglamente un procedimiento y finalmente renuncia a esa facultad y dice, en este caso no se aplica consulta previa. Y allí lo interesante es por qué ha hecho eso, cuál es la ratio legis. Y la razón es que entiende que inicialmente ese fue el pretexto, que como vamos a poner una escuelita pequeña de 2x3, un pequeño posta de 3x4 o un pequeño servicio de vacunación, no se consulta previa para algo tan pequeño. Pero como servicio público puede ser estos pequeños proyectos
de servicio público, como una carretera, como una hidrovía, como una línea de transmisión eléctrica, se incluye hoy día todo. Ahora, en mi concepto es inconstitucional, es ilegal, porque donde la ley y el convenio 69 establecían excepciones, no puedes establecerlas tú. Ese es el punto. Y además, estoy creando un procedimiento para renunciar al derecho a consulta previa. Y aquí tendríamos que determinar si el derecho a la consulta previa es un derecho renunciable. Este derecho fundamental es renunciable. Porque lo que me está diciendo es, si me pongo de acuerdo con los pueblos indígenas, ellos pueden renunciar a su derecho a consulta previa y me puedo ir de limpio para hacer el proyecto. Clever, ¿qué piensas? Puedo renunciar a este derecho. Yo también creo que es irrenunciable. Es un derecho fundamental, porque si no, así nos saltaríamos los procedimientos de consulta previa, porque diría la población no quiere consulta previa y sigo para adelante. Cuando el diálogo intercultural es fundamental para poder tener una democracia más inclusiva, un Estado más atento a las demandas sociales. Y esto es lo que iba a provocar, de acuerdo a el estudio de factibilidad y los documentos que el ingeniero Serra, experto, realizó. La construcción de la línea de la manutención industrial destruirá más de 8.5 millones de toneladas de árboles y 25.000 hectáreas de bosques primarios. Más o menos son fotos de proyectos similares. Lo que iba a producir, el impacto que iba a producir. Si iba a producir un impacto tan significativo, ¿no debió ser objeto de consulta previa? Me parece que sí. Independientemente que luego pueda discutir si eso está acorde con los estándares de conservación del medio ambiente. Independientemente de eso, yo creo que los impactos ya justifican. Pero tenemos un Estado, mejor dicho, una burocracia que probablemente ha crecido bajo el norte de yo sé lo que hago mejor para ti y yo decido el servicio público. Yo decido que no hagas prácticas, yo decido que no hagas sigla, yo decido por ti. Y nadie me preguntó como afectado. Soy directamente afectado como pueblo indígena con el proyecto y nadie me pregunta. Así como a ustedes no les preguntan como estudiantes algunas decisiones que tomamos desde el sector de educación o desde el sector salud. No, porque se supone que salud y educación es algo que es bueno y el Estado sabe todo, ¿no? Tengo derecho también a que se me pida mi consentimiento libre informado, si me afecta. ¿Por qué me quedo callado? ¿Por qué voy a dejar que el Estado atropelle mi derecho a dialogar? No a imponer, a dialogar, a conversar. Eso es lo que reclaman los pueblos indígenas, creo. Siguiente. Y los pueblos indígenas, en la ruta de la línea que requiere consulta previa, eran Quilpuas de Lamas, Chahui, Pucama, Pucamiria, Aguajú, Canochi, Purarina, Achuar, Quechua del Tigre, entre otros. O sea, ya no están identificados, pero con ese consulta. Siguiente. Y tenemos que articular lo que aprendimos al procedimiento de aprobación de estudio de impacto ambiental y decirles que como me has negado mi derecho a consulta previa, yo no me quiero quedar callado. ¿Qué hago como organización indígena? Me incorporo como tercero interesado al procedimiento de aprobación de estudio de impacto ambiental y allí empiezo a hacer observaciones, allí empiezo a pelear administrativamente, para eso aprendemos incluso. Ahí empiezo a leer todo el estudio de impacto ambiental y encontrar esas observaciones que ustedes han leído de los opinantes. ¿Puedo discutir técnicamente la viabilidad del proyecto? Sí. ¿Qué te parece claro? Artículo 60 de la ley 2744 en el original, hoy día el 68 o el 41, no importa el número de la 2744, pero la figura del tercero interesado es capital para ejercer la participación ciudadana, no solamente en los estudios de impacto ambiental, sino en cualquier procedimiento administrativo, sino que Lucía no lo usamos. Y debemos usarlo así, para volvernos parte del procedimiento y también contribuir al desarrollo del mismo, aportando nuestra opinión y documentación que haga mucho más democrática la decisión estatal. Siguiente. Bueno, acá está la fundamentación de que estoy interesado. Siguiente.
¿sí? Y también hay que decirlo, la Defensoría del Pueblo es el órgano por constitución encargado de que las autoridades estatales velen por el bienestar de la población, pero también que cumplan sus funciones. Y si no lo están cumpliendo, la resuelvan. ¿Y qué hace la Defensoría del Pueblo con el señor Sánchez, que firma este documento? Lo que le dice al ministro de Energía y Minas es que consulte este proyecto porque impacta en los pueblos indígenas. O sea, no es la opinión del profesor, también es la opinión de la Defensoría del Pueblo y le dirige un oficio en ese particular. Sigue. ¿Sí? Daniel Sánchez Velázquez, jefe del programa de pueblos indígenas. El proyecto de intervención no beneficia directamente a los pueblos indígenas y por lo tanto también por eso debería ser objeto de consulta previa. Claro, yo discrepo de lo que Daniel Sánchez Velázquez argumentativamente utiliza para que se consulte. Dicen, este dispositivo del reglamento era para cuando beneficiaba el servicio público a los pueblos indígenas. Como aquí no lo beneficia, se consulta. No, yo creo que en ambos casos, no solamente cuando le beneficia, pero creo para salir por un tema de estricto cumplimiento normativo y decir no me salgo del reglamento, le reclama a Energía y Minas la consulta de la intervención. Sigue. El mismo tercero interesado, dentro de su condición de tercero interesado, reclama la petición de consulta. Dice, oye, antes de que la apruebes, recuerda que está violando mi derecho a consulta previa. Mira, dentro, como mi Estado, ¿qué está haciendo? Está sembrando las observaciones que luego le van a servir en una acción de amparo para que le digan al juez, este señor burócrata estatal sabía perfectamente, dolosamente que vulneraba mi derecho colectivo y no le importa. Valórenlo, señor juez, para tomarme una medida cautelar para poder hacer consulta previa. ¿Sí? Por eso es fundamental saber muchísimo derecho administrativo. Te ayuda en procesos de evaluación de impacto ambiental, de consulta previa y en general de cualquier índole. Sigue. Y como hay que poner ejemplos, y con esto cierro, si no me hace caso en mi condición de pueblo indígena, si no me hace caso como tercero interesado, ¿qué me queda? El recurso de amparo que Rosy mencionó. ¿Y qué cree? El juez admitió la demanda. ¿Qué cree? El juez declaró fundada la demanda. ¿Sí? Sigue. Antes. Y si leen la sentencia, dice, según el Instituto de Defensa de Legal de las Islas, o sea, incluso como sociedad civil, puedes presentar un amicus curiae al juez para ilustrarlo sobre la vulneración. Y el juez, como no eres parte, te cita. Eso lo puede hacer la clínica de litigio estratégico de San Marcos. Eso es para lo que funciona. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Y creo que vamos a empezar a hacer. ¿Sí? Fundada la demanda y ordena pues que se haga la consulta previa. Hasta este punto de la clase, ¿tienen alguna pregunta, comentario? Bien, ahí vamos a... No se vincula al caso que hemos planteado de la ley de transmisión eléctrica, pero querida María Antonieta, es muy diplomática cuando le preguntan de tía María. Y aquí lo que yo puedo responder desde mi expertise es que la pregunta que debemos hacer es, primero, ¿el proyecto impactaba en pueblos indígenas? Cuando veo la televisión veo a comunidades campesinas. Segundo, ¿se hizo consulta previa de la concesión o el estudio de impacto ambiental? No. Entonces,
¿El permiso de operaciones tiene legitimidad social? No. Creo, en mi opinión, que van a darle licencia social en esas condiciones, lo veo bien difícil. Creo que hubiera sido distinta la historia si hubieras consultado la concesión o el estudio de impacto ambiental, porque lo que estamos conversando hoy día son lo que le gusta decir a mi querido profesor Mario Castillo Freire: hechos consumados. Hechos consumados. Ya definí la viabilidad del proyecto cuando se aprobó el estudio de factibilidad ambiental. Cuando a partir de ese estudio de factibilidad se aprueba un estudio de impacto ambiental y antes se otorgó una concesión. El permiso de operaciones es mero trámite. Lo que está diciéndonos la ministra es una cuestión diplomática de licencia social, pero eso, en verdad, cuando debió obtenerse, que era la consulta previa, no se tuvo. Y ahora, ¿qué mecanismo jurídico tengo para poder hacerlo? No lo tengo. ¿Qué mecanismo usaría del reglamento de participación ciudadana ambiental vigente? Si me lo preguntan, las mesas de diálogo. Y en las mesas de diálogo podemos llegar a un acuerdo. O sea, para subsanar todas estas irregularidades, y no quiero dejar sin efecto varios actos administrativos por vulnerar el derecho a la consulta previa. Eso es lo que desde mi punto de vista técnico yo sugeriría, pero para que pase va a ser incomplicado. Entonces, el tema de Tía María es un tema picante porque las cosas no se hicieron bien desde el principio. Si tendrías consulta previa y los acuerdos que se han firmado entre el pueblo indígena y Estado hubieran llegado a completarse, eran vinculantes para ambas partes. Por lo tanto, ninguna podía desconocerlos. Hoy día, todos desconocemos